¿Y a qué se refiere principalmente con la concentración? Con la cantidad de soluto que vamos a tener en un disolvente, ¿ya? O sea, ¿qué tanto soluto vamos a tener? Si tenemos mucho soluto, está más concentrado, ¿no es cierto? Y si tenemos poco soluto es porque está más diluido, ¿no es cierto? Eso lo hablamos igual en la clase pasada. Pero ahora más que nada, más que saber si es que está saturado o sobresaturado o insaturado, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, algunas unidades de concentración, ¿no es cierto?, cómo se pueden estar representando la cantidad de soluto en un disolvente, ¿ya?, en una disolución. Y como aparece, ¿no es cierto?, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que existen varias unidades de concentración, como son los porcentajes masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, las cuales son concentraciones físicas. ¿Qué quiere decir? Que son físicas, que principalmente van a ser concentraciones porcentuales y que utilizan más que nada, ¿no es cierto?, lo que es la masa y el volumen, ¿ya? Por eso se refieren a concentraciones físicas. Y por otro lado vamos a tener unas concentraciones químicas, ¿ya? Que ¿por qué se va a llamar químicas? Porque van a estar usando algunos conceptos de la química, principalmente el mol, ¿ya? Vamos a tener que calcular lo que es un mol, y eso está relacionado mucho con la utilización de algunos datos que nos entrega la tabla periódica, ¿ya? Como la masa molar del elemento o del compuesto, para poder, ¿no es cierto?, calcular la concentración molar y la molalidad. Ya también vamos a estar viendo otra que se llama fracción molar. Existen otras también, que es la normalidad, y parece que no se me escapa otra, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, la más, chiquillos y chiquillas, aquí me interesa que todas estas las conozcan, ¿ya? Las puedan entender. No que se las aprendan de memoria, que las conozcan, que las puedan aprender, pero esta, la que está aquí, la que dice concentración molar, es una de las más importantes porque la vamos a estar trabajando después en otro ejercicio, ¿ya? Es una de las que más se utiliza. Difícilmente van a aparecer ejercicios de molalidad u otros, pero la de concentración molar es una de las más utilizadas en cuanto a unidades de concentración. Así que no se compliquen, por ejemplo, si es que les cuesta mucho estas de acá, pero la más importante, ¿no es cierto?, va a ser esta. Entonces vamos a decir aquí que la concentración, ¿no es cierto?, se puede expresar en estas diferentes unidades, ¿ya? Van a haber distintas formas de expresar la cantidad de soluto. En el siguiente esquema, ¿no es cierto?, se muestran todas las concentraciones posibles, incluso dijimos algunas más, y entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, mayor será la concentración, ¿no es cierto?, de la solución. Entonces, vamos a pasar a ver, ¿no es cierto?, a qué nos estamos refiriendo con estas unidades de concentración, y una de las primeras que vamos a estar hablando es el porcentaje en masa, ¿ya? ¿Por qué va a ser porcentaje en masa? Porque ambos datos de la solución van a estar dados en gramos, ¿ya? O en kilos. Pero, ¿no es cierto?, tendrían que estarlo pasando a gramos si es que se encuentran con algún ejercicio así. Entonces, en estos ejercicios, chiquillos, la fórmula es lo más importante y poder entenderla, ¿no es cierto?, para poder resolver los ejercicios, que al final los ejercicios después es solamente identificar, ¿no es cierto?, los datos y plasmarlo en la fórmula. Entonces tenemos ahí porcentaje en masa, que muchas veces, ¿no es cierto?, eso va a ser la pregunta, ¿ya? A veces, puede que a veces le den este porcentaje en masa, es igual a la masa del soluto, ya que eso va a estar en gramos, y la masa de la solución, dividido por la masa de la solución. ¿Ya? La masa de la solución es la masa del soluto, o sea, de quizás algo sólido que estamos disolviendo, ¿no es cierto?, más la masa del solvente. Se suman para obtener, ¿no es cierto?, la masa de la solución total. O sea, lo que vamos a estar sacando, ¿no es cierto?, cuánto porcentaje de masa hay de soluto en la solución total. Y como es un porcentaje, vamos a tener que multiplicarlo por 100.
¿ya? Y me va a dar el valor del porcentaje. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una disolución que se realiza, ¿no es cierto?, mezclando 15 gramos de cloruro de sodio. Esos se disuelven en 186 gramos de agua. Entonces nos piden calcular el porcentaje masa a masa. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la masa de la solución. Se suman las masas del soluto y del disolvente. 15 más 186 nos da 201 gramos de solución o disolución. Tenemos la masa del soluto, que son 180, no, son 15 gramos. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula. Porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto, 15 gramos, dividido la masa de la solución, 201, se calculó con la suma, y se hace esa división y luego se multiplica por 100. Y me va a dar un porcentaje de 7,46. ¿Ya? Es lógico, ¿no es cierto? Porque el 15, ¿no es cierto? Si lo dividimos en 201, es más o menos de un 10%, ¿no es cierto? Sobre 20 hubiera sido sobre un 10%. ¿Qué indica este valor? Que hay 7,46 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Claro, ¿no es cierto? Lo está pasando a un máximo de 100, ¿no es cierto?, en gramos, y lo que está señalando, ¿no es cierto?, es que en 100 gramos el 7,46%, ¿no es cierto?, va a pertenecer en este caso a sal, que va a ser el soluto. Entonces, como pueden ver, chiquillos, más que nada es identificar los datos, cuál es el soluto. Recordad que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, ¿ya? Aquí hay que estar recordando un poco lo que vimos en la clase pasada. Y la disolución, ¿no es cierto?, va a ser la unión del soluto más el solvente. El soluto sería la cloruro de sodio, que es la sal. Y el solvente la mayoría de las veces va a ser el agua. Ya, entonces, eso, ¿no es cierto?, como el primer ejemplo. Ya vamos también a ver porcentaje masa-volumen, luego volumen-volumen, pero más que nada para que los puedan conocer, chiquillos, ¿ya? El que me interesa que ustedes se puedan aprender bien es la concentración molar. Dice, porcentaje en volumen, ¿ya? O sea que ahora vamos a estar diluyendo líquido. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vimos unas disoluciones líquidas la semana pasada, alcohol en agua. ¿Qué más? El té, ¿no es cierto?, en hoja, también era disolución líquida. También existían unos té, o sea, unos jugos concentrados, así como pulpa, también era una disolución líquida. Entonces, tenemos aquí, cuando el soluto y el disolvente son líquidos, es más conveniente, ¿no es cierto?, hallar la relación volumen-volumen. Este porcentaje se indica el volumen del soluto, igual que el de recién, pero ahora es el volumen del soluto dividido el volumen de la solución. ¿Ya? Recién era masa-masa, era gramos dividido gramos. Ahora, como estamos hablando de volumen, vamos a estar hablando principalmente de mililitros o litros de solución. Claro, casi la misma fórmula, pero ml dividido por ml totales. ¿Ya? Entonces, tenemos un ejemplo: si se disuelven 37 ml de alcohol en 96 ml de agua, ¿cuál es el porcentaje de alcohol que existe en la disolución? Entonces tenemos el primer volumen, 37 ml, es el soluto, y 133 va a ser el disolvente. O sea, la disolución, ¿no es cierto? Porque se suma 37 más 96. Y eso me da 133. ¿Eso dividido? Profe, no entiendo nada.
Oye, El chiquillo el primer dato de la fórmula es el valor mínimo, ya sería por 37 milímetros de alcohol. Y la segundo dígito, chiquillo, es la suma del 37 con el 96 ml de agua. sí, así, ¿cómo que puedo identificar cuál es el soluto y cuál es el disolvente? ¿Cuál será el soluto, el alcohol o el agua? Tengo que pensar cuál es el menor para saber cuál es el soluto, ¿ya? Entonces, por eso vamos a poder identificar que el alcohol, ¿no es cierto?, es el soluto, y si es el soluto tiene que ir solito arriba. Y después abajo nos dicen que reemplacemos el volumen total de la solución. O sea, hay que sumar el soluto más el otro que nos está dando acá. A veces, chiquillos, nos vamos a encontrar que ya nos dan el dato de la solución, ya porque muchas veces, a veces le echan el soluto y ustedes a veces en un laboratorio van a estar preparándolo en algo que ya está graduado, entonces después solamente echan el líquido para completar la disolución. Entonces quizás ya después en algunos ejercicios le van a decir, no, usted tiene tanto ml de disolución ya, no hay para qué sumarlo. Pero en este caso, si nos dan el soluto y el disolvente aparte, hay que sumarlos para obtener el volumen de la disolución. Entonces me va a quedar 37, que es el soluto, dividido por 133, que es la solución, y eso lo multiplicamos por 100, porque es un porcentaje. Y ahí está la fórmula que se multiplica por 100. Al hacer cálculo me va a dar 27,81. Claro, dice que hay alrededor de 27,81 ml de alcohol de soluto en 100 ml. En 100 ml. Ahora, Natalia, yo me he pedido con eso, ¿no? Ya, vamos a pasar al siguiente, que, ¿no es cierto?, como vamos viendo, solamente es aplicar la fórmula. Ya vamos a ver cómo en este caso también hay que estar identificando el soluto, el solvente, para poder aplicarlo en la fórmula. Y este más que nada, ¿no es cierto?, va a estar mezclando, que nos van a estar dando el soluto en gramos, y el volumen nos van a estar dando, o sea, el disolvente nos van a estar dando en ml, en volumen, ¿ya? En ml. Entonces, como tenemos el soluto en gramos y el disolvente en ml, significa que vamos a estar trabajando masa-volumen. Entonces se define como la masa de soluto en gramos que hay en 100 ml de disolución. Y se calcula aplicando, ¿no es cierto?, la misma fórmula que venimos viendo, que es masa del soluto, pero dividido por el volumen de la solución o de la disolución, por 100. Disolución que se prepara disolviendo 22 en etanol para dar 100 ml de solución. Aquí ya está dando que la disolución da 100 ml. No hay para qué sumar 100 y 120 y 22 de nuevo, ¿ya? Porque ya nos están diciendo que ese es el volumen de la solución total. Entonces sería 22 gramos, porque ese es el soluto, dividido por 100, y me va a dar 22%. ¿Ya? Aquí se anulan los 100, ¿no es cierto? Me va a quedar 22 igual. Este estaba muy simple. Pero, igual, ¿no es cierto? Más que nada es entender que el soluto en este caso va a ser en gramos y la disolución va a ser en líquido. Entonces, más que nada, chiquillos, eso es los porcentajes físicos. Ya, principalmente, ¿por qué son físicos? Porque van a estar trabajando unidades de masa, unidades de volumen, ya también pueden estar relacionados con la densidad. A veces pueden haber unos ejercicios con más dificultad, ¿no es cierto?, que
¿cómo se llama? Le den los datos en ml, le den la densidad y le estén pidiendo los ejercicios que quizás se utilizan los gramos. ¿Ya? Entonces hay que usar la fórmula de la densidad para pasarlo a gramos y poder aplicarlo en la fórmula que corresponda. ¿Ya? Entonces, aquí en este cuadro tenemos este cuadro resumen que tiene estas tres fórmulas de concentraciones físicas que trabajamos recién. Tenemos la porcentaje en masa, ¿no es cierto?, que era la masa que vamos a tener en 100 gramos de disolución. Profesor, ¿esas son las que se aplican en cada este? Sí, son las mismas, están resumidas las tres primeras que trabajamos en ese cuadro. ¿Ya? Y aquí está la fórmula. Lo más importante puede ser, ¿no es cierto?, entender la fórmula, que aquí dice masa de A sería masa del soluto, y masa de AB, masa de la del soluto más la del solvente, o sea, la de la solución, por 100. ¿Cierto? Todas se multiplican por 100. Y si es masa-masa, es gramos dividido gramos totales. Si es masa-volumen, es ml dividido lo ml de la solución. Y si es volumen-volumen, va a ser ml dividido por los ml totales, por 100. Entonces, chiquillos, vamos a darles tiempo ahora para que puedan estar trabajando unos ejercicios. ¿Ya? Son solamente 2. Así que los vamos a estar dándole tiempo un ratito, por mientras que esperamos hasta las 5 para que podamos resolverlo. Ya que tenemos tiempo, vamos a ver si entendieron algo, a ver si surgen algunas dudas. El número 1 dice: ¿cuál es la concentración, porcentaje, masa-masa? Ya, o sea que vamos a tener que utilizar esta parte, esta fórmula, de hidróxido de sodio, NaOH, para una disolución que se preparó disolviendo 8 gramos de NaOH en 50 gramos de agua. O sea, identificar cuál es el soluto y cuántos serán los gramos de solución. Aquí cometí un error, chiquillos, pero no es tanto, no les va a influir tanto, ¿no es cierto?, en el resultado, sino que en la unidad del resultado tiene que ser porcentaje masa-masa. Me equivoqué, le puse en gramos. Claro, ese es el que no están pidiendo. Entonces, la fórmula que vamos a tener que utilizar, ¿no es cierto?, sería la de la masa-masa. A ver, esa. Ahí. ¿Cuál sería entonces el soluto? ¿Cuánto sería la masa del soluto ahí? ¿8 o 50? Porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto, que en este caso serían 8 gramos, que son los gramos de NaOH, y eso lo tengo que dividir por la masa total, 58, ¿no es cierto? Se suman las dos masas, me daría 58. Y eso lo multiplicamos por 100. Y 8 dividido 58 me da
0,013,8. Entonces sería, ¿no es cierto?, la letra A, porque al multiplicarlo por 100 me va a dar 13,798. Se aproxima a 13,8. Entonces, esa sería la respuesta correcta en ese resultado, chicos. Y para leer la letra, o sea, para el número 2, ya, dice, ¿cuál será la concentración, porcentaje, volumen, de una disolución acuosa de metanol si se disuelven 10 ml de metanol en agua hasta completar un volumen de 50 ml? Ya aquí nos están diciendo que la disolución es de 50 ml. Entonces, volumen, sería esa fórmula de ahí. Entonces, 10 dividido 50, así de simple, 0,2, 10 multiplicado por 100, 20. 20. Quiero decir, barrito que mostró el profe, ¿puedo usarlo? Ese me va a servir bastante para hacer los ejercicios. Queda más resumido, ¿no es cierto?, más fácil poder encontrar la fórmula de aplicar. Profe, se suman los dos valores y después por 100 no entiendo. El primero sí, el primero se suman los dos valores. Para la disolución, Sí. para sacar la disolución hay que sumar el soluto más el disolvente. Pero, ¿Ya? sí, ¿Y pero se el segundo- La que va multiplica abajo. por 100 ese resultado? Y después se multiplica por 100, cuando usted logra la división. Y el segundo no hay que sumarlo porque ya te están indicando la cantidad de líneas, ¿no es cierto? Sí, en el segundo ya nos están diciendo que la disolución tiene un volumen de 50 ml. Entonces nos va a quedar, ¿no es cierto?, del soluto. ¿Cómo sé cuál es el soluto? El que está en menor cantidad. Tenemos 10 y tenemos 50, o sea, 10. 10 ml. Y eso lo tengo que dividir por el volumen de la solución. Y ahí en este caso, como dice, ¿no es cierto?, que vamos a estar completando el volumen de 50 ml. Es como que si prepararan, ¿no es cierto?, usted un jugo en una botella de 1 litro, no le va a poder echar más de 1 litro. No hay que estar sumando 50 y 10. Y eso, ¿no es cierto?, el resultado de eso, aquí lo podríamos poner entre paréntesis más fácil, ¿no es cierto?, para que no se confundan, lo podemos multiplicar por 100. Y ahí me va a quedar, ¿no es cierto?, el total, me va a quedar porcentaje, volumen, es igual a 20. En este caso también debería haber sido, ¿no es cierto?, volumen, porcentaje, volumen. Ya, entonces, a continuación, ¿no es cierto?, ya esperando que hayan entendido un poquito esa parte, vamos a estar pasando a las unidades de concentración químicas. Ya vamos a alcanzar a ver algo de las concentraciones químicas. Específicamente me interesa que puedan estar entendiendo cómo se calculan
los moles, hoy día por lo menos. Ya para ya la próxima semana trabajar lo que es concentración molar y molalidad. Las concentraciones químicas son las que se pueden expresar por métodos químicos y entre los más utilizados tenemos la molaridad, que en la próxima clase igual vamos a estar viendo estas una por una, viendo ejemplos, ¿no es cierto?, y cómo se utilizan. Y la molaridad, ¿no es cierto?, es el mol de soluto, que hoy día vamos a estar viendo cómo se calcula en el mol de soluto, dividido por 1 litro de disolución. O sea, la molaridad van a ser los moles que existen en 1 litro de disolución. También vamos a tener la molalidad, que esta más que nada, ¿no es cierto?, lo diferente es que vamos a estar dividiéndola por 1 kilo de disolvente. Ya recién era 1 litro. En este caso es 1 kilo, pero de disolvente, ni siquiera de la solución, sino que solamente del disolvente. Y la otra es la fracción molar, que ojo con esta porque la pregunta esencial es la que está ahí. Ya vamos a tener que utilizar esta fórmula, en donde se utiliza el mol del soluto o mol del disolvente dividido por los moles totales de la disolución. ¿Ya? Ahí principalmente vamos a tener que sacar los moles del soluto, dividirlos por los moles de la solución y después sacar los moles del disolvente, dividirlos por los moles de la disolución. Y nos van a dar 2 valores. Y esos valores, al sumarlos, nos tienen que dar 1, ¿ya? Porque cada uno van a hacer una fracción y van a completar la disolución. ¿Ya? En todo caso, ahí cuando lo trabajemos, vamos a ver que no es tan difícil, como se puede ver, ¿no es cierto?, ahí. No es tan difícil el ejercicio que va a estar, ¿no es cierto?, como pregunta sencilla. Importante entonces, antes de pasar a los ejercicios de moles. Entonces, los moles van a ser una concentración química porque van a estar utilizando algunos datos como va a ser la masa de algunos elementos. Entonces, se calculan dividiendo la masa del compuesto o del soluto, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar, Profe, se le escucha dividido supercortado. por la masa molar, que Así es el uno, dato ¿cómo va a que te da en tabla entender? periódica. Se escucha supercortado. Pero avisen, pues chiquillos, avisen. Ya, puede ser que haya sido por la cámara. Ya, entonces, los moles van a ser igual a la masa, que este dato, ¿no es cierto?, nos van a dar esta masa en gramos, ¿ya?, dividido por la masa molar. Ya que usted la masa molar la tiene que buscar en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿cuál sería la masa molar del agua? Entonces hay que ver cuál es la fórmula química del agua. H2O, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces hay que sumar la masa del hidrógeno 2 veces más la masa del oxígeno 1 vez. Y así, ¿no es cierto?, hay que ver los datos de la tabla periódica para ver cuánto masa el hidrógeno, ver cuánto masa el oxígeno. Esos datos a lo mejor a veces en el mismo problema te lo van a dar. Van a decir, la masa del oxígeno es tanto, la masa del hidrógeno es 1, la masa del oxígeno es 16. Entonces, tú simplemente, ¿no es cierto?, haces el cálculo, cuánto será la masa total, y se reemplaza acá. Y ahí, ¿no es cierto?, usted divide gramos por esta masa molar, va a estar dada en gramos mol, por lo tanto se simplifican los gramos y me va a dar el resultado en mol. ¿Ya? Vamos a trabajar unos ejemplos también para que lo podamos entender más gráficamente, ¿ya? Y también aquí está otra fórmula, ¿no es cierto?, que esta D significa densidad, y la densidad, ¿no es cierto?, es igual a la masa
dividido por el volumen. Entonces, es muy útil esta fórmula, ¿no es cierto?, cuando a veces conozcamos la densidad de algún líquido, ya ahí nos van a estar dando quizás el dato en gramos y lo tengamos que pasar a ml, vamos a tener que utilizar esta fórmula. Se reemplaza la densidad, se reemplazan los gramos y, ¿no es cierto?, esta va a ser la incógnita. Entonces, se intercambian estos datos y podemos quizás sacar, ¿no es cierto?, el volumen. Importante, a lo mejor en algún ejercicio lo vamos a estar utilizando y quizás vuelvo a explicarlo de nuevo. Entonces, simbología, importante aquí, la N es igual a moles. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser moles la M? Porque la M, ¿no es cierto?, la utilizamos como la masa. ¿Ya? Y aquí esta doble M mayúscula significa masa molar, que va a ser principalmente la masa total que tenga un compuesto o un diátomo, ¿no es cierto?, que puede ser también. O un simple elemento. Entonces, vamos a trabajar un ejemplo y el otro espero que lo puedan estar haciendo ustedes con alguna ayuda que le pueda dar. Dice, número 1, calcula cuántos moles hay o son, ¿no es cierto?, 75 gramos de NaCl. Entonces, más que nada nos están pidiendo que calculemos los moles. ¿Y cómo se calculan los moles? Los moles va a ser igual a la masa dividido, ¿no es cierto?, por la masa molar. ¿Ya? Esta fórmula que estaba aquí recién. Entonces, la masa la están dando ahí. ¿Ya? Este dato de los 75 gramos va a ser esa M minúscula que está arriba. ¿Ya? Entonces, N es igual a 75 gramos. Y la masa molar, vamos a tener que ir a una tabla periódica. A ver. Voy a estar proyectando una tabla periódica. Parece que en la clase de tercer nivel hay una tabla periódica. Ya, ahí le estoy compartiendo una tabla periódica y no es la mejor de las tablas periódicas, pero se ven muy claramente los datos de los números. O sea, yo por lo menos aquí en mi computador los veo bien. ¿Ya? No, no se ve. ¿No se ven? A ver, vamos a hacerle pantalla completa a ver para ver si es que los pueden ver. No se ve nada. Oye, ¿por qué no se ve nada? Sí. Es que se ven los cuadritos y todo y la letra grande, pero lo demás se ve todo borroso, no se puede comprender. Ah, pero yo en el compu veo bien. ¿Y acá ahora se ve bien? ¿Po? Solo mira que está arriba, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿pero estoy compartiendo ahora o no? No. No, Espera. No me resulta con la pantalla completa. No se le cae igual. Ahora sí. No. Salió acá. ¿Lo podemos mandar el link al chiquillo quizás? No, pero más que nada, ya, yo veo los números y más que nada para que puedan entender cuáles son los números que hay que usar.
Ya. Ay, no sé, no. Ya, ahí sí se ve. Algo pasó con el data. No. Profe, Dime, pero ya con la otra clase igual que haríamos como para la pregunta, ¿o no? ¿Va a ser más ejercicio? ¿la próxima clase? Sí. Sí, no, la próxima clase vamos a tener que ver la pregunta. Vamos a trabajar ahí con el... Ya. Ya, entonces, era NaCl el elemento que tenemos que ver su masa molar. Entonces, el Na está acá y, como pueden ver, ¿no es cierto?, tiene dos numeritos. Tiene un número a la izquierda arriba y un número a la derecha arriba. ¿Ya? Un número a la izquierda y un número a la derecha. Generalmente el de la derecha va a ser la masa molar. Ya la masa molar siempre va a ser el mayor, porque el otro es el número atómico y la cantidad de protones que tiene el elemento. Pero la masa van a ser los protones más los neutrones. Entonces siempre va a ser mayor. ¿Ya? Entonces siempre el número mayor, en este caso es 23, va a ser la masa del elemento. ¿Ya? Entonces tengo que la masa del Na es 23 y la del cloro es 35,5. ¿Ya? Entonces se suman. 23 y 35,5. Entonces, dividido 23 gramos, que eso es lo de Na, y tengo que sumar lo de el cloro, que son 35,5 gramos. Eso es el dato, ¿no? Son gramos mol. Cuando veamos la masa molar, su unidad de gramos mol. Entonces, ¿cuánto me da 23 más 35? 58,5. Y 75 dividido 58,5 me va a dar el resultado. Y eso me da 1,28. ¿Y en qué me da los moles? Me da en mol. Ya puede ser una N o puede escribir mol. ¿Ya? Así se tendría que haber realizado. Determina quién tiene más masa. Si 7,5 moles de osa. ¿Ya? Entonces, aquí me están complicando un poco más el ejercicio, pero no sé, más que nada, vamos a tener que estar utilizando la fórmula para obtener la masa. ¿Ya? Vamos a tener los moles, la masa molar se puede obtener con la tabla periódica, y a partir de eso, ¿no es cierto?, tenemos estas dos incógnitas, pero no tenemos esa y se puede calcular. ¿Ya? Entonces, y después se hace una comparación, ¿cuál tiene más masa? Eso hay que hacer, ¿ya? Entonces, ¿hay tiempo? Hay tiempo. Vamos a hacerlo acá en clase nomás. Y para el primer caso, 7,5 son los moles. 7,5 moles de óxido nítrico
es igual a la masa, estoy aplicando la fórmula de los mol, dividido por la masa molar del NO. Ya, yo me acuerdo que el nitrógeno es como 14, a ver, nitrógeno 14 y el oxígeno 16. 14 más 16, 30. Fácil. Ahí. Entonces, 14 gramos mol, ya que eso va a ser lo del nitrógeno. Ahí se me olvidó especificar que era del cloro, ¿eso? Y esta, ¿no es cierto?, para que ustedes entiendan, no es necesario colocarle esto que estoy colocando ahí yo, el nitrógeno, pero es para que ustedes entiendan de dónde saqué ese dato, ¿ya? Esa es la ley. Entonces, abajo, ¿no es cierto?, lo sumo, me va a dar 30, y como está dividiendo, si lo quiero pasar para el otro lado, va a pasar multiplicando. Entonces nos va a quedar 7,5 moles por 30, en este caso gramos mol. Es igual. ¿Ya? Ahí los moles se me van a simplificar y me va a quedar el dato, ¿no es cierto?, en gramos. Y 7,5 por 30 me da 2,25. 2,25 ¿qué? Gramos para la primera parte. Y la segunda parte, ¿cuánto será? Serán 2 moles, es igual a la masa, que es lo que tenemos que calcular, dividido por la masa molar de la glucosa, Ay, yo no le escucho nada, puro cortado. que esta sí que es más compleja, ¿no es cierto? Y la masa del oxígeno 6 veces más. Vamos a hacer. ¿Alguien más en la casa? A ver si tenemos muchas pestañas abiertas. Ya, entonces, 2 lo vamos a tener que... La masa molar, en este caso, ¿no es cierto?, va a ser la masa molar de la glucosa. O sea, la de carbono, que es 12, vamos a tener que multiplicarla 6 veces. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se confundan. Ya, la del carbono primero serían 6 veces. 6. ¿Y cuál es la masa del carbono? Es 12. ¿Ya? 12 gramos mol. Eso lo tenéis que... Ese dato aparece en la tabla periódica. ¿Ya? Eso es de... el carbono. Cierro paréntesis. Más, ya estamos recién sumando las masas para calcular la masa molar. Después viene el hidrógeno 12 veces. O sea, 12 por la masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno ya es 1,1, se utiliza como 1. Entonces ya 12 por 1. 12 por 1, 12 por 1. ¿Qué más? Luego viene, ahí se iba a colocarle, ¿no es cierto?, que ahí la masa es gramos mol de hidrógeno. Cierro paréntesis, más, y me queda el oxígeno. ¿Cuántas veces el oxígeno? 6 veces. 6 por la masa del oxígeno, que es 16 gramos mol.
Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tendría que multiplicar 6 por 12, 72, más 12, 84, y 6 por 16 son 60, 6 por 4, 24, total 180. 6 por 16 6 por 16, son 96. 96. Y 96 más 84, 180. 180 gramos mol. Ya esa es la masa de la glucosa. Ya ustedes la pueden buscar. ¿Cuál es la masa de la glucosa? También aparece ahí. Masa molar de la glucosa. Ya 180. Entonces, 180 multiplicado por 2 nos va a dar igual a la masa. Entonces serían 2 por 180 igual a la masa. Total nos daría, ¿no es cierto?, 360 gramos. ¿Cuál es mayor? ¿360 o 225? 360, ¿no es cierto? Entonces, esa, la masa de la glucosa, es la mayor. Ese era el ejercicio. ¿Ya? Le vamos a dar tiempo, chiquillos, para que puedan estar viendo esta parte, que puedan estar pensándola, y les voy a crear aquí un ejercicio para que puedan estarlo intentando hacer también. Con esto terminamos hoy día, ya no los pienso llenar con más ejercicios. Claro, muchas fórmulas por hoy día, ya faltan, la próxima semana, o la próxima clase vamos a ver más fórmulas, pero como les dije, esta parte de aprenderse los moles nos va a servir para poder calcular la concentración molar, que es la concentración que a mí más me importa que ustedes aprendan, porque es la que más se puede estar utilizando, ¿ya? Entonces, ejercicio número 3, bonus track. Bonus track. Dice, calcule cuántos moles tiene en un número, en, ¿cuánto está hoy día? A 6. Ya, en 60 entonces gramos de dióxido de carbono. Que es CO2. ¿Qué significa que sea CO2? Que tenemos un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces, como dato, le voy a dar ahí la masa molar del oxígeno, que es igual a 16. Es igual a 16 gramos mol. Y la masa molar del carbono es igual a 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer, no es cierto? Aplicar la fórmula moles minúscula, es igual a la masa dividido por la masa molar total. ¿Ya? Espero que lo puedan hacer. Cualquier consulta también lo pueden estar haciendo ahora. La masa me la están dando y la masa molar la tengo que calcular. En eso lo dejamos trabajar, chiquillos, estos últimos 5 minutos.
Es muy difícil imprimir ahí algo en el pie. No, Pero con este compu podré. ¿O tiene un...? yo creo que sí. Sí, ¿Sí? Esto imprime una hojita. Que en mi casa no voy a imprimir, no sé qué me gusta. No me reconocía la impresora. sí, se puede. No, la pregunta inicial creo que... ¿Qué era, no? Puede decir más... Es que Fue la fracción molar. que la fracción molar no la vi muy bien. Ya. En todo caso, no es tan difícil. Sí, sí, creo que la hice, pero igual me van a preguntar si la entrego o no. Chiquillos, más que nada para mostrarles entonces la pregunta esencial es de algo que vamos a estar viendo en la próxima clase, ya es fracción molar, pero por ejemplo estamos utilizando algo que estamos trabajando ahora, que son los moles. Entonces dice, si resuelve el siguiente ejercicio de concentración de disoluciones químicas. Se disuelven 5 gramos de ácido clorhídrico en 35 gramos de agua. Calcular la fracción molar del HCl y del H2O. Verifica que la suma también sea igual a 1. ¿Ya? Entonces, la fracción molar, ¿no es cierto?, tienen que calcularla con los moles del soluto dividido por los moles totales. O los moles del disolvente dividido por los moles totales también. Entonces tienen que calcular los moles de soluto. Ya, eso es lo que están practicando ahora. Entonces, ¿cómo se calculan los moles del soluto? 5 dividido, ¿no es cierto?, la masa molar del ácido clorhídrico, ya que es HCl. Sería 36 más o menos la masa molar. Entonces, 5 dividido 36 me va a dar, ¿no es cierto?, ahí la masa del soluto. Y esa masa del soluto la calculo y guardo el valor porque lo tengo que colocar acá abajo también. ¿Ya? Lo coloco acá abajo también. Y tengo que calcular también la masa, o sea, los moles del disolvente, ya que son, ¿no es cierto?, 35 gramos dividido, ¿no es cierto?, la masa molar del agua, que es 18. Entonces, 35 dividido 18. 25 dividido 18. Sí. ¿Y la otra? 5 dividido 36. Ahí se sacan los moles de cada uno. Entonces, se suman y me da la mole de la disolución. Entonces se dividen por separado cada uno después y me dan las fracciones molares, que son una para cada uno. Se dividen por el monto. Una fracción para el HCl y otra fracción para el H2. Y luego después se hace una comprobación porque nos van a dar como decimales. 0,7, 0,3, después se suman y nos tienen que dar 1. Ya. Ya, es verdad. ¿Ya? Más que nada eso, y se aplica, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo ahora. Eso, chiquillos, en todo caso les vamos a dar tiempo, no es tan difícil, para que la puedan estar trabajando ese día, ¿ya?